Señor. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor. No sé si me confirman, el audio está bien. Muy bien. Saludamos a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Yo no sé si usted puede confirmar de que hoy, este día, esta mañana es una mañana de bendición. Es una mañana de bendición. Es una mañana donde el Señor nos va a hablar. Creo que si usted se ha conectado en este tiempo, es porque tiene hambre y sed de la palabra, tiene hambre y sed de adorar al Señor, tiene hambre de recibir una palabra que penetre a lo más profundo de su espíritu, y para eso estamos aquí. Amén. Saludamos a las personas que de pronto se conectaron porque le enviaron un link. Sean ustedes bienvenidos, que no asisten con regularidad a la Casa Oasis, o que de pronto primera vez que se conecta a una reunión cristiana. Sean ustedes muy bienvenidos. Amén. Bienvenidos porque ustedes son muy amados por Dios y le ha permitido en esta mañana poder estar conectados con nosotros. Amén. Muy bien. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. No sé cuántos están de acuerdo con eso. No pudimos hoy poder reunirnos presencialmente por la situación de que usted ya tiene conocimiento. Se está adecuando, remodelando la casa de Dios, específicamente la parte de los baños. Pero al Señor le ha placido poder utilizar esta plataforma para poder recibir bendición, poder tener comunión, poder adorarle, exaltarle, pero también poder recibir la palabra. Y en esta mañana tenemos una palabra de parte de nuestro Dios que tiene como título Oración en momentos de crisis. No sé si tenemos listo ahí ya las diapositivas que pude compartir. Muchas gracias. Ya la tenemos ahí. Yo quisiera que usted se conecte a lo que Dios quiere hacer en esta mañana y pueda tomar notas, pueda anotar toda palabra rema que Dios quiere ministrarle a su vida. Así que yo quisiera que usted se encuentre allá, diga conmigo, no prenda micrófono ni nada, sino que diga conmigo, Señor, háblame en esta mañana. Yo conecto mi vida a tu espíritu. Dígale, Señor, necesito tu palabra. Necesito que ministres mi vida, Señor amado. Necesito tu presencia. Revélame tu palabra. Aquí está mi corazón, mi espíritu abierto para poder recibirla con humildad, poder recibirla conforme tú has designado para esta mañana mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oración en momentos de crisis. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay un texto que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. Yo sé que esta palabra nos va a bendecir mucho, porque querramos o no querramos en esta vida, es parte del proceso pasar por diferentes crisis, pasar por diferentes tribulaciones, pasar por diferentes situaciones difíciles en nuestra vida. Y déjeme decirle que eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Es parte de ese proceso que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros, para parecernos más a Jesús. Y dice la Biblia, allí en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, es una historia donde Juan y el apóstol Pedro quedan en libertad después de haber estado encarcelados por un día
¿sí? Ahí en Jerusalén. Vamos a leer, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Qué hermosa expresión de Pedro junto con Juan y todos los discípulos y apóstoles que estaban allí. Al levantar esta oración, lo primero que dijeron fue, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Vamos a la siguiente. Porque, versículo 27, porque verdaderamente se unieron, está orando el apóstol Pedro, ¿no? Y en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Mire cómo Pedro nombra a esta gente que se fue en contra de Jesús en su momento, ¿no? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí viene la petición, ¿no? Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mire lo que sucedió. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, ponga el asunto a eso, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta porción maravillosa de la palabra que acabamos de leer? Vamos a la siguiente. Quisiera hacer una introducción dentro de un contexto. Mire, que más o menos eso sucedió ahí. La presencia del Espíritu Santo se derramó en ese lugar donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos entendidos le llaman el segundo Pentecostés. Recuerde que en el aposento alto ya se había derramado el Espíritu de Dios, pero esta es la segunda oportunidad donde la gente que estaba congregada en aquella ciudad, en Jerusalén, nuevamente descendió con poder el Espíritu Santo y los llenó con su presencia. Amén. Vamos a la siguiente oración. Mire, el contexto de todo esto tiene una secuencia muy precisa de hechos y tensiones que comienzan desde Pentecostés. Mire, la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, con la predicación de Pedro y la conversión de unas 3,000 personas en ese tiempo, y la formación de la primera comunidad cristiana en Jerusalén, vida en común, ayunos, oración, enseñanza apostólica y testimonio potente, hermano. Para entrar en contexto, ya Jesús en ese momento precioso les dijo, cuando estaba ascendiendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vaya y hagan discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. También les dice el Señor, no se vayan de Jerusalén.
quédense aquí, porque hay una promesa que está a punto de cumplirse. Después de 50 días, el Espíritu Santo se iba a derramar sobre ustedes. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y después que sucedió esa impartición poderosa, dice que Pedro se levanta con autoridad y con una unción tremenda, comparte un mensaje poderoso y se convierten como 3.000 personas. Mire lo que sucede cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Después de eso se empieza a tener y a formar una comunidad, la primera comunidad cristiana en ese momento, asentada en Jerusalén. Si usted lee los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, dice que vivían en común, tenían en común todas las cosas, ayunaban juntos, oraban juntos, recibían una enseñanza poderosa impartida de parte de los apóstoles y había un testimonio potente de la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Eso era lo que estaba aconteciendo en Jerusalén antes que lo que leímos en Hechos 4, 23 al 31. Vamos a la siguiente. Mire los acontecimientos previos que sucedían. El milagro que enciende la polémica. Si usted lee Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, ¿verdad? Dice la Biblia que el apóstol Pedro con Juan iban y querían entrar al templo que estaba en Jerusalén y en una puerta que se llama La Hermosa. Escúchenme, el templo no se llamaba La Hermosa, por si acaso. Algunos, por no investigar un poquito, se confunden y piensan que el templo se llamaba La Hermosa. Y no era que el templo se llamaba La Hermosa, sino la puerta del templo se llamaba La Hermosa. Y dice que en ese momento se encontraba un paralítico que pedía limosna allí. Y tenía, dice, 40 años este hombre. Y Pedro le dice, míranos fijamente a los ojos. Y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Dice la Biblia que el paralítico inmediatamente se puso de pie. Sus músculos se fortalecieron, se puso en pie. Y inmediatamente caminó y saltó dando gloria al Señor. Como consecuencia de eso, ¿verdad? Ocurre lo segundo, el arresto de Pedro y de Juan. Inmediatamente después de la predicación de Pedro, llegan los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿verdad? Y los saduceos son los más opuestos a la idea de la resurrección, porque Pedro empezó a predicar y hablaba de que Cristo había resucitado y se levantan esta secta de los saduceos, porque ellos negaban la vida después de la muerte, no aceptaban eso, yéndose en contra de la enseñanza de Dios. Y dice que inmediatamente lo arrestan a Pedro y a Juan. Ellos estaban enojados porque Pedro y Juan estaban enseñando al pueblo en el templo la palabra y lo hacían en el nombre poderoso de Jesús, incluido su resurrección. Ahora, los ponen en la cárcel y dice la Biblia hasta el día siguiente porque ya estaba atardeciendo y anocheciendo y no lo querían soltar y lo meten a la cárcel y ellos amanecen ahí. Porque el crepúsculo ya impedía llevarlos a un juicio en ese mismo día. Pero escuche esto, aunque fueron apresados, el impacto era enorme, ya que muchos de los que oyeron la palabra creyeron en Jesús. Y mire la noticia, el número de los hombres que recibieron la palabra y aceptaron a Jesús en su vida eran como 5.000 personas, hermanos. Imagínense el impacto cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios.
5.000 personas se agolpan y reciben la palabra y aceptan a Jesús. Dígame si eso no es maravilloso, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? 3.000 en el primer discurso de Pedro. 5.000 ahora. O sea, más o menos como 8.000 personas ya estaban en la iglesia del Señor. Ya la iglesia se estaba multiplicando. Ya la iglesia se estaba creciendo. Y eso era lo que estaba preocupándole a esta gente religiosa, a los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, los guardas del templo. Estaban totalmente preocupados porque su popularidad estaba cayendo y Cristo estaba siendo levantado a través de los apóstoles. Gloria al Señor por eso. Y lo tercero que estaba pasando allí es que el día siguiente se reúne el Sanedrín con el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros sumos sacerdotes. Y ellos obligaban a Pedro y a Juan a comparecer ante ellos. Le preguntaban, ¿con qué poder o con qué nombre hacéis todo esto? Y mire la respuesta de Pedro. Y afirma que la sanidad de ese cojo fue hecha en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y mire cómo los confronta y le dice, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios lo resucitó. Dígame si cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo, no tiene valentía, hermano, no tiene denuedo, no tiene esa unción para poder confrontar a todo lo que se opone a Dios. ¿Sí? A quien ustedes crucificaron, le dijo Pedro, y a quien Dios resucitó. Y mire cómo concluye su predicación allí en el pórtico de Salomón, ¿no? Le dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos o debamos ser salvos. Escúcheme, eso ya fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de estos religiosos, porque estaba con una contundencia siendo predicado el evangelio, hermano. Pedro no se anduvo por las ramas y le dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Y Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, no busques tu salvación en ningún otro lugar, no busques esa entrada al cielo en una religión, no busques en ninguna otra, en ningún otro lugar, en filosofía, en cualquier otra cosa, búscalo en Jesús, aquel que murió por ti, pero resucitó al tercer día y está vivo. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Jesús vive, Él está vivo y yo creo que Él es el que está con nosotros, ayudándonos en todo momento. Amén. Ahora, los líderes religiosos no pueden negar el milagro, pero tampoco pueden aceptar el mensaje que estaba siendo predicado por Pedro. Así que le amenazaron, ¿no? Que si ellos volvían a predicar en el nombre de Jesús, lo mandaban a la cárcel nuevamente. Y les prohibieron que predicasen el nombre de Jesús. Pero Pedro, con ese denuedo que da el Espíritu, les dice, miren, 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 escribas, fariseos, saduceos y lo que hayan ahí. Juzguen ustedes si es justo ante Dios obedecerles a ustedes más bien a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, hermano. Eso es maravilloso. Juzguen ustedes si qué es mejor, obedecer mejor a Dios. Y cuando alguien tiene al Espíritu de Dios, se llena de un poder, hermano, y que dice que no podía dejar de hablar de lo que Pedro había visto y de lo que él había oído. ¿Qué había visto? La muerte de Jesús, pero también vio su resurrección cuando se le aparece Jesús en persona. ¿Qué había oído? Que solamente en Él hay salvación, hermano. Solamente en Él hay vida y vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solamente y a través de Él podemos entrar al cielo. En ningún otro hay salvación. No hay intermediarios, hermano.
solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Alguien puede dar un aplauso ahí virtual al Señor? ¿Cómo quisiera estar ahí en la iglesia presencialmente para poder ahí escuchar esos aplausos, esa alabanza al Señor Todopoderoso? Amén. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Ya tiene el contexto, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta del millón en esta mañana. ¿Qué hacer en momentos de crisis, hermano? Yo sé que esto le va a bendecir muchísimo. Esta palabra está bendiciendo mi vida, hermano, porque también así como usted, estoy pasando un quebranto en mi salud. Pero mientras se comparte esta palabra, el Espíritu de Dios también me está ministrando. Y eso es lo maravilloso de poder enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Número 1, ¿qué hacer en momentos de crisis? Este consejo va para aquella persona que está en una crisis en este momento. Y dice la Biblia, el versículo 23, ¿verdad? Quisiera volverla a leer. Yo tengo acá, tranquilo, mi hermano que está proyectando, téngalo ahí nomás. Porque el versículo 23 dice la palabra, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Lo primero que una persona que está viviendo crisis tiene que hacer, mire, busque ayuda, no se aísle, hermano. Pedro y Juan regresan a los suyos, dice la Biblia en el versículo 23 del capítulo 4, de hecho. Tras ser amenazados por el Sanedrín, evidenciando la importancia de la comunidad en momentos de crisis, hermano. Si usted está pasando tribulación, si usted está viviendo situación difícil en su vida, lo peor que usted puede hacer, mi querido y mi querida hermana, es aislarse de la iglesia. Lo peor que usted puede hacer es dejar de asistir a la iglesia. Lo peor que usted puede hacer es dejar de tener contacto y comunión con los hermanos de la iglesia. En momentos de crisis y dificultades tenemos que buscar ayuda. Y la iglesia, escúcheme esto, y la iglesia está para brindarla en el momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para eso somos el cuerpo de Cristo. Cuando usted está en crisis, no se aísle, no se vaya, no diga, no le intereso a nadie, no diga eso. No diga que nadie está preocupado por usted, no, esos son semillas del diablo. Esos son pensamientos intrusivos que el enemigo coloca en su vida para que usted se desanime, para aislarlo de la manada y poder devorarlo. Por eso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. En una de las cartas de Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién se lo va a devorar? Al quien se aísla de la manada. Recuerde que todos somos ovejas del Señor. Y alguien que se aísla de la manada es una presa, escúcheme bien, es una presa fácil para que el diablo se lo devore. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, buscar ayuda, no aislarnos. Amén. Por eso es que usted tiene que compartir lo que está viviendo, hermano. Usted tiene que compartir con su pastor, con su mentor, con su líder. Pégale una llamada. ¿Por qué? Porque su mentor, su líder, su pastor, yo sé que tiene el espíritu, pero no tiene la revelación de lo que usted está viviendo. Sino que muchas veces callamos, muchas veces queremos pelearla sola, como algunos dicen por ahí, pero nosotros fuimos creados para vivir en comunidad, no para ser ermitaños, hermanos espirituales. Así que yo creo que es menester y es una responsabilidad de que usted se comunique. Amén, ahí dice nuestra hermana, es presa fácil para el enemigo. Es responsabilidad nuestra comunicar. Yo creo que aquí estamos, y esta palabra es para los mentores, y para los pastores que me escuchan. Es nuestra responsabilidad poder visitarle a los hermanos, poder citarlos, poder tener encuentros donde inmediatamente nos vamos a enterar del problema, vamos a orar, vamos a interceder y podemos aportar con una ayuda que solamente Dios
nos da la capacidad de poder darle. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? A ver, ¿cuánto se compromete a no alejarse de la iglesia, a no aislarse del rebaño? ¿Cuántos se comprometen esta mañana? Y le dicen, Señor, perdóname si he tomado esa mala decisión, porque hoy entendí que soy presa fácil del enemigo para que me destruya. Amén. Vamos a la siguiente, número 2. ¿Qué hacer en momentos de crisis? Lo segundo que nosotros necesitamos hacer es tener la revelación de Dios como soberano, y no solamente como soberano, sino como Señor. Si usted revisa el versículo 25, por eso quisiera que usted tenga su Biblia a la mano, en Hechos capítulo 4, versículo 25, la diapositiva me la deja ahí nomás, pero usted con su Biblia en mano lea el 25 y dice que el 24, perdón, el 24, dice 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Quiénes alzaron unánimes la voz a Dios? Todos los que escucharon las malas noticias que tanto Pedro como Juan le estaban diciendo a los apóstoles que se encontraban reunidos allí y a los discípulos. Ellos escucharon a Pedro y a Juan y dice que inmediatamente alzaron unánimes, y eso es maravilloso, unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor. Soberano Señor. Nosotros tenemos que tener la revelación a quien clamamos, hermano, y a quien levantamos nuestra oración. La Biblia dice que ellos lo primero, de la manera que se dijeron a Dios, fue como, no como Dios mío, no como Padre, no como Diosito. No, le dijeron soberano Señor, porque ellos tenían revelado que Dios es soberano. Y soberano viene del griego déspotes. Déspotes, que significa que posee poder, control, ¿verdad? Pero no un control limitado, sino un control absoluto sobre toda la creación. Déspotes o soberano dice que es el rey supremo del universo, guiando la historia, la naturaleza y la vida humana según su voluntad, sabiduría y propósito. Y escúcheme esto, sin limitaciones externas. Soberano significa que Dios tiene la autoridad suprema. Dios es el gobernante máximo. Por eso es llamado, ¿cómo es llamado? Rey de reyes. Por encima de cualquier poder humano o poder espiritual. Ser soberano significa, y esto es tremendo, porque ser soberano significa que Dios tiene el control total y absoluto de todas las circunstancias que nos pasan en la vida, hermano. Yo no sé si usted se alegra de eso. Nada sucede fuera de su conocimiento o permiso. Gobierna sobre la naturaleza, la historia y los asuntos humanos. Por eso Jesús, cuando levanta su mano ahí en la tempestad, los discípulos se encontraban atónitos, perplejos, porque decían entre ellos, ¿quién es este que hasta la naturaleza le obedece? Porque Él tiene el control. ¿Y sabe por qué tiene el control absoluto? Porque Él es soberano. Aleluya. Pero también dentro de su soberanía se encuentra el propósito intencionado, o sea que Dios dirige todas las cosas hacia sus fines, lo cual se describe como su providencia. Eso significa que Dios es un Dios soberano. Amén. Dios es soberano, pero no solamente soberano, sino que ellos dijeron soberano Señor. Y Señor viene del griego Kyrios, ¿verdad? Del griego Kyrios. ¿Y qué significa Kyrios? Significa amo, dueño, maestro o alguien con poder absoluto, que tiene y ejerce un poder legal sobre todo poder, hermano. En resumen, soberano significa que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, y Señor, que Él tiene toda la autoridad
es el amo, el dueño, es el Señor de todas las cosas que se ven y de todas las cosas que no se ven. Aleluya. Por eso ellos unánime dijeron, soberano Señor. Ellos tenían revelado de que no se estaban dirigiendo a un Dios limitado, a un Dios que puede hacer ciertas cosas y otras no, sino que Él tiene todo el control y tiene todo el poder. Y usted tiene en estos tiempos de crisis saber que usted tiene un Dios con D mayúscula, que tiene el control de sus circunstancias, mi querido y mi querida, que a pesar que usted ve situaciones difíciles alrededor suyo, Él es soberano, Él controla, Él gobierna, Él tiene el dominio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y que Él es el Señor de todo, que a Él no se le pasa desapercibido nada. Por eso cuando usted ore, dígale, levanto mis manos a ti, soberano Señor. Aleluya. Entonces, no nos aislemos, busquemos ayuda, pero también oremos, hermanos. Pidamos oración, que como iglesia nos podamos unir, y si lo hacemos, gracias a Dios tenemos tiempos en la madrugada, tenemos conexiones donde clamamos por necesidades específicas y el soberano y Señor está de nuestro lado. Amén. Damos gloria a Dios en esta mañana. Número 3, ¿qué más tenemos que hacer en momentos de crisis? Vamos a la siguiente. Tenemos que tener un correcto enfoque en la petición. ¿Qué es lo tercero que necesitamos hacer? Tener un correcto enfoque en ese clamor o en esa petición al soberano Señor. Mire lo que dice versículo 29 y 30. Mire, esta gente sabía lo que pedían. Ellos no pidieron, ay Señor, líbranos de esta oposición, líbranos de estos líderes religiosos. Mira cuánto sufrimos, Señor. Mira lo que estamos viviendo. No, estos tenían bien claro y el enfoque correcto lo que estaban clamando al soberano Señor. Porque ellos en el versículo 29 dijeron, y ahora Señor, mira sus amenazas, pero no se quedan ahí, sino que dice, y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia que estaba congregada ahí no ora para que la persecución termine, hermano, sino para obtener valentía para seguir predicando y ver señales milagrosas. Ese es el enfoque. El Señor conoce la necesidad, conoce todo lo que se opone a nuestra vida, pero usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y decirle, Señor, ayúdame a ser valiente, ayúdame a perseverar, dame de nuevo para seguir cumpliendo con la gran comisión de predicar el evangelio con poder y autoridad. Que esta tribulación, que yo sé que es momentánea, y aquí se ve viendo una palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, esta breve tribulación que es momentánea no me va a detener, sino que eso va a redundar en una gloria postrera poderosa. Y esa es una palabra para alguien esta mañana que está viviendo tribulación. Lo que estás viviendo es temporal, hermano. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Es temporal. Lo que nos lleva a esta breve tribulación es al peso de la gloria venidera que nosotros vamos a vivir en Dios. No se compara en nada a la gloria venidera que viene a causa de lo que Dios va a hacer en este tiempo en cada uno de nosotros. Entonces nuestro enfoque no debería estar en las dificultades, las oposiciones o todo lo que se nos está oponiendo en la vida, en los problemas, en las crisis, no, sino en nuestro Dios que es soberano y es Señor. No sé cuántos pueden escribir ahí en el chat, yo tengo un Dios soberano, yo tengo un Dios Señor, yo tengo a un Dios que tiene control de todo, yo tengo a un Dios que tiene toda la autoridad para hacer de lo imposible posible en mi vida, soberano y Señor. ¿Para qué? Para que nos ayude
a ser esforzados y valientes. Ese es el enfoque, iglesia. Ese es el enfoque del clamor que estamos haciendo al soberano Dios. Yo tengo un Dios soberano, yo tengo un Dios Señor. Aleluya, así es. Así que vamos a decirle que nos dé fortaleza, vamos a pedirle al soberano Señor que nos dé valentía para seguir batallando en este camino, que con su ayuda vamos a ser no vencedores, sino dice la palabra, más que vencedores. Y número 4, mire lo que sucede después de que alguien busca la ayuda, clama al soberano Señor, no se aísla, ¿verdad? Sino que está en unanimidad, clamando a Dios, va a recibir la respuesta del cielo, la respuesta divina. Mire, versículo 31, allí en Hechos capítulo 4, mire esto poderoso que aconteció. Cuando hubieron orado, no dice cuando hubieron quejado, no dice cuando se hubieron lamentado, no dice cuando se hubieron desanimado, no. Dice la Biblia, cuando hubieron orado. ¿Sabe lo que sucedió? El lugar en que estaban congregados tembló. Mire lo que sucedió. Y todos los que estaban ahí congregados fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ven? Cuando usted clama con un enfoque correcto, usted va a recibir el empoderamiento del Espíritu Santo. No se va a quedar estancado, no se va a detener, porque cuando alguien se llena del Espíritu Santo, lo que tiene es valentía, lo que tiene es fortaleza y van a avanzar, hermano. Ese lugar tembló, así como en el primer Pentecostés, que estaban unánimes juntos y de repente vino el fuego y descendió. En este momento también el poder del Espíritu Santo descendió, los llenó de su presencia y lo que sucedió fue que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nada los pudo detener. Y aquí viene el consejo. Nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia centrada no en los problemas, hermano, no en las crisis, sino que tiene que ser centrada en la misión, en el propósito para el cual Dios nos llamó, que ve la oposición como una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto podemos ver ahora que estamos recibiendo la palabra? Toda oposición como una oportunidad para que Dios muestre su poder y derrame su gloria. Nosotros, toda oposición es una oportunidad. Para nosotros, toda crisis es una oportunidad para que Dios derrame su poder y para que Dios derrame su gloria. Amén. Entonces, si tenemos ese enfoque, nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios. Mire que estamos transitando por una hoja de ruta que el Señor nos está trazando en esta mañana, que yo sé que nos están bendiciendo. ¿Cuántos estamos siendo bendecidos por esta palabra? ¿Cuántos estamos recibiendo ya fortaleza de Dios? ¿Cuántos nos queremos levantar en el nombre de Jesús ya con esa autoridad? Porque para eso es este propósito por el cual nosotros nos conectamos en este tiempo. Vamos a la siguiente. 4 cosas que ya sabemos qué hacer. Y vamos a tener una conclusión. Mire, ante la oposición, la iglesia no se refugia en estrategias humanas, sino en ¿qué? En la oración. No pide más comodidad, sino ¿qué cosa? Más valentía. Y no se queda en la amonestación nada más, sino que se llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire que Pedro y Juan con todos los discípulos que estaban ahí reunidos, no buscaron estrategias humanas. No dijeron, vamos a ver qué piensas tú para ser valientes y contrarrestar la oposición.
No pidieron opiniones humanas. Ellos se agarraron, yo los puedo ver agarrados de las manos, levantando su voz, levantando sus manos y clamando en voz en cuello: soberano Señor, tú conoces lo que nos está pasando, pero danos valentía, danos de nuevo. No queremos estar estancados, no queremos tener miedo, queremos levantarnos en tu nombre para seguir predicando tu palabra. Entonces, cuando reconocemos la soberanía y el señorío de Dios y confiamos en su poder, toda persecución no nos va a paralizar, hermano, sino que nos va a impulsar a hablar, a proclamar, en el griego kerigma, proclamar, con más denuedo, con valentía, la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a la siguiente. Estamos terminando. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Juan tenía claro lo que era la oración y a quién oraba. Dice, y esta es la confianza, dice el apóstol, que tenemos en él, en el soberano Señor, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y esta es la confianza. Por eso la palabra de Dios que dice que nosotros tenemos que acercarnos con confianza delante del trono de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, y eso es muy importante, hermano. Usted tiene que preguntarles cuál es la voluntad del Señor en la situación que está viviendo. Usted tiene que tener la revelación de cuál es la voluntad de Dios para que usted pueda clamar y orar con un enfoque correcto. Y usted lo hace así, Dios lo va a oír. El soberano Señor le va a oír. Y si usted sabe que Él le va a escuchar y oír, usted tiene que tener toda la convicción de que esas peticiones ya están escuchadas y están a punto de ser respondidas de parte de Dios. Amén. Entonces, mire que el mismo Juan, que estaba viviendo esa tribulación en ese tiempo, es el que escribe en su primera carta que tenemos que tener toda y total confianza en ese soberano y en ese Dios todopoderoso. Amén. Vamos a la última. Creo que es la última. ¿Sí? Y aquí hay unas frases que yo plasmé en esa diapositiva para que usted las pueda notar y las pueda recibir en el Señor. Dice que cuando Dios va con nosotros a la batalla, es imposible perder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Dios va con nosotros a la batalla, es imposible perder. Aunque el problema se vea como un gigante, ese Dios soberano y Señor dice que se convierte porque tenemos un Dios mata gigantes. Le repito de nuevo eso. Aunque el problema se vean como un gigante, nosotros tenemos a un Dios mata gigantes. Amén. Pregúntele a David cuando derrotó al gigante Goliat. Lo que para el hombre es imposible, porque ellos pensaban que no podía suceder eso, para ese Dios soberano y Señor, todo es posible. Amén. Jehová está contigo en tu batalla familiar, hermano. No digas que no está. Él está contigo en tu batalla familiar. Él está contigo, el soberano Señor, en tu batalla matrimonial. El soberano Señor está contigo en tu batalla con la salud. Yo lo creo en el nombre de Jesús. El soberano Señor está contigo en esas batallas que tienes con las finanzas y con la escasez. Y yo le puse etcétera, porque usted puede añadirle cualquier batalla que esté viviendo en este tiempo. Añádale ahí. Si usted está notando ahí, añada cualquier batalla que está librando, porque el soberano Señor está con usted ahí. Su palabra dice, no te dejaré
no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque Jehová estará contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces, como último, pelea, pelea, hermano. No te quedes, no te estanques, no te paralices, no te desanimes. Pelea, porque Dios ya te dio la victoria. ¿Cuántos agarran esa rema, esa frase rema? Dios te dio la victoria. Yo levanto mis manos en esta mañana y digo, Dios me dio la victoria. Amén. Y yo creo que algo se está rompiendo allí donde tú estás. Algo está sucediendo en esta mañana donde tú te encuentras. Yo no sé si usted puede cerrar sus ojos porque ya no hay más que compartir. Que pueda cerrar sus ojos y levantar sus manos y decir, gracias Señor, gracias soberano, gracias Señor, soberano Señor. Tú conoces lo que estoy viviendo. Vamos, conéctese a la unción que Dios está soltando en esta mañana. Dígale, soberano Señor, tú conoces lo que estoy viviendo. Tú conoces las crisis que estoy pasando. Tú conoces, Señor, tú conoces la aflicción que estoy pasando. Tú conoces la circunstancia de mi vida. Y vamos, exponga a Dios lo que está pasando. Pedro y Juan regresaron a la iglesia donde estaba congregado y le contaron a los hermanos lo que le había pasado, la persecución que habían tenido, la oposición que se le había levantado. Y ahorita estamos la iglesia, ahorita estamos los hermanos, ahorita estamos el cuerpo de Cristo y nos unimos a su clamor. Clame por lo que está viviendo y nos unimos al soberano Señor. Señor, escucha la oración que se está haciendo en esta mañana. Hay crisis, hay enfermedad, hay escasez quizás, hay problemas en la familia, hay hijos que no quieren saber nada de ti. Y yo veo a hijos también que están conectados, que hay padres que no quieren saber nada de Dios. Puedo ver cuentas que cancelar y usted dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. Ese soberano Señor es su Dios, Jiré proveedor. Clame a Jehová Jiré proveedor para que se abra esa puerta que usted está necesitando que se abra. Si usted está pasando crisis en el matrimonio, dígale, soberano Señor, hay una alerta roja en mi matrimonio, quizás a punto de un divorcio, pero he escuchado en esta mañana que puedo levantar mis manos y clamar y decir, yo quiero estar contigo. A pesar de la crisis, el problema, yo quiero que tú me levantes, Señor, que coloques ese de nuevo para seguir batallando. Y la presencia de Dios está allí. Y la presencia del Espíritu Santo está ministrando tu vida en esta mañana. Y algo se está rompiendo ahí. Hay temores que se están yendo en el nombre de Jesús. Hay angustias que se están yendo en el nombre de Jesús. Yo le estoy hablando a la gente que se conectó desde el principio y recibió esta palabra. Que no se distrajo por nada, sino que Dios ha sido su prioridad en este día domingo en la mañana. Algo Dios está a punto de hacer. Algo Dios ya está haciendo ahora. Hay una victoria que usted está a punto de celebrar en este tiempo. Yo lo creo en fe. Yo no sé si usted, iglesia, lo puede creer. Hay algo que usted está a punto de celebrar. Y eso nos trae gozo. Y eso nos trae alegría como cuerpo de Cristo. Soberano Dios, soberano Señor, estamos en tus manos. Vamos, coloque su vida, coloque su familia en las manos de Dios. Estamos en tus manos. Y tu palabra dice que nadie te podrá arrebatar nuestra vida de tus manos. Tú eres un Dios todopoderoso. Y si nuestra vida está en tus manos,
Estamos en el lugar más seguro. Gracias, Señor. Vamos, dele gracias. Dele gracias. Gracias, soberano Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Y gracias por esa victoria. Vamos, proclame. Diga, gracias por esa victoria. Solamente usted sabe lo que tiene que celebrar. Y va a celebrar. Gracias por esa victoria que estoy a punto de celebrar. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, mi soberano y único Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. 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 Pastora Ceci.